Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 146 y movimientos de acabado 7. Lindy se encontraba incómodamente detrás de Kai Renxian con el resto del consejo reunido. Ella todavía no estaba acostumbrada a esto, siendo ella la que tenía autoridad. Sin embargo, con Jan Renzo arrodillado en el suelo, con las manos atadas y la cabeza gacha frente a ellos, no podía negar que había cierta satisfacción en ello. Había sido sanado, su muñeca ya no estaba torcida ni rota, pero las esposas en sus muñecas suprimieron su ira, dejándolo efectivamente indefenso ante sus compañeros. La expresión de Kai Renxian era impasible. ¿Tiene alguna palabra que decir con respecto a los cargos que se le imputan? ¿Importaría si lo hiciera? Jan Renzo se burló. Haz lo que quieras. A su lado, Fu Xian empujó sus anteojos más arriba de su nariz, con lentes brillando bajo la luz proyectada por Kai Renxian. Usted ha visto las pruebas y los registros preparados, mi señora. El caso es claro. La heredera cerró los ojos brevemente antes de pronunciar. Eres culpable, Jan Renzo, de veneno y sabotaje utilizado contra uno de mis subordinados. Eres culpable de una cantidad verdaderamente asombrosa de chantajes y contratos falsos. Habéis rechazado todas las ofertas de rendición honorable. Jan Renzo permaneció en silencio. Esta es la secta, por lo que tus acciones se ven mitigadas por la naturaleza de nuestra competencia, pero aún así debes ser castigado, continuó Kai Renxian después de un tiempo. Permanecerá bajo arresto domiciliario hasta fin de año. Serás observado en todo momento y tu trabajo será examinado por expertos para garantizar el cumplimiento. Sus fondos restantes se dividirán y se entregarán a aquellos a quienes defraudó. Ese es mi juicio. Oh, todavía se me permitirá trabajar y cultivar. Qué generoso, dijo Jan Renzo en tono oscuro. En efecto, dijo Kai Renxian con los ojos entrecerrados. Ella miró a los ejecutores que lo flanqueaban. Puedes devolverlo a la sala de medicina. Lindy observó cómo se llevaban a su enemigo y Kai Renxian se volvió hacia ellos para hablar. El consejo en pleno se reuniría pronto y Kai Renxian tendría algo que anunciar en ese momento. Sin embargo, era difícil preocuparse por eso ya que llamó la atención de Mason. Necesitaba hablar. Cuando los demás se fueron, Lindy se acercó a Mason. ¿Quieres hacer esto ahora? Ella preguntó en voz baja. Sí. Sería mejor dejar atrás cualquier malentendido adicional, dijo con rigidez By Mason. ¿A la piscina, crees? Lindy preguntó con atención. Mason asintió superficialmente. Creo que sí. Cambiaron de rumbo sin más conversación, los dos se perdieron en sus pensamientos mientras ascendían la montaña. A ninguno de los dos les resultó más difícil escalar y pronto llegaron al callejón sin salida que contenía la piscina negra, todavía congelada, lejos de miradas u oídos indiscretos. Lindy se detuvo en el borde de la piscina mientras Mason continuaba, deslizándose por los escalones que la llevaban a través del hielo resbaladizo. ¿Cómo quieres hacer esto? Sé que lo sugerí, pero no estoy del todo seguro de que se supone que debemos decirnos unos a otros. Mason se giró para mirarla y el vestido azul y blanco de la pálida niña ondeaba con el viento helado. Quiero que intentes hacerme entender por qué crees que mis métodos son incorrectos, dijo claramente. Lindy la observó levantar las manos, cayendo en la postura suelta que adoptó en aquellas ocasiones en las que luchó desarmada. Mason, sabes que no puedo vencerte. No creo que eso vaya a ayudar, dijo Lindy, cruzando los brazos. Su amiga cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Y, no seas tan mortal. Podemos hablar y entrenar al mismo tiempo, explicó, sin alejarse de su postura. Si tus manos no pueden alcanzar, entonces simplemente debes pensar más en tus palabras. Esta es una de esas cosas que aún no entiendo del todo, ¿no? Lindy preguntó retóricamente, pero cayó en la postura simple y desarmada que el Elder Soul les había enseñado a principios de año al ver que su amiga no se conmovería por el asunto. El conflicto es el núcleo de todas las cosas,
dijo Mason en voz baja. No muchos recuerdan realmente eso en estos días modernos. Nacemos de ello, lo vivimos y, al final, morimos de ello. A menos que asciendas, por supuesto, bromeó Lindy mientras observaba las defensas de Mason. No había lagunas reales que explotar. Nunca los hubo. Ella adelantó el pie y dio un paso adelante, mientras la nieve estallaba detrás de ella mientras salía con la palma de la mano para golpear a Mason en el estómago. Su mano fue desviada fácilmente por la propia Mason. Parecía que se estaban apegando a lo básico para esto. Ni siquiera los espíritus son eternos, tal como entendemos tales cosas, respondió Mason. Lindy rodó hacia el costado de la mano del cuchillo de represalia que atravesó el lugar donde había estado su hombro. Pero esa no es la conversación que vinimos aquí a tener, continuó mientras intercambiaban golpes. No, Lindy admitió mientras su larguero trabajaba un círculo lento alrededor de la superficie de la piscina. Mason todavía se lo tomaba con calma. Ella simplemente no era rival para las chicas en el combate sin armas, incluso usando los movimientos más refinados que se enseñan en Argent Current. Continuaron en silencio mientras ella recogía sus pensamientos. No sé si puedo decir que estás equivocado. Pero por mí quiero que lo seas. Te lo dije antes, ¿no? Me escapé de casa. Dejé atrás a mi madre, convencida de mi propia justicia, pero eso me dejó en paz. No entiendo la conexión en lo que hablamos, Mason respondió, no con crueldad, mientras casi hacía caer a Lindy, ya que su pie casi había atrapado el tobillo de Lindy. Importa porque no fue la única vez que tomé una decisión así, Lindy respondió mientras recuperaba el equilibrio y contraatacó, encontrándose perfectamente desviada cada vez. No sé cuánto puedes entender cómo es vivir como yo. En esa situación, apenas eres mejor que un animal. Luchas y te esfuerzas solo para vivir, dejando de lado todo lo que no te ayuda en el presente inmediato. Traicionas y lastimas e incluso, se cortó, dejando escapar un aliento irregular mientras retrocedía un paso para recuperar su postura. Quiero ser mejor que eso. Entonces tendrás un camino difícil, dijo Mason. Admito que no puedo entender de qué hablas, continuó mientras daba un paso adelante, pasando a la ofensiva, con un jab inquisitivo silbando más allá de la oreja de Lindy. He conocido el hambre, el dolor y las privaciones, es cierto, pero solo en el contexto de los ejercicios de supervivencia. Hizo una pausa pensativa, aunque no se rindió físicamente. Una parte de mí sabía que por muy duro que fuera el abuelo, no me dejaría morir de una manera tan patética. Patético, Lindy resopló mientras se abría paso a través de la ofensiva deliberadamente lenta de su amiga, lanzando contragolpes ineficaces. Esa es una buena palabra para describirlo. No quise insultarte, dijo By Mason con imparcialidad. No lo tomé como tal. Es exacto. Pero ya no quiero ser patética, dijo obstinadamente, ofreciendo una finta. Esta vez, anticipándose a la desviación, se torció la muñeca, logrando agarrarla de Mason y sacarla de guardia. Lindy lanzó un gancho corto con las palmas abiertas hacia la abertura momentánea, solo para hacer una mueca mientras Mason daba un paso al revés al ritmo del movimiento, sacando su tobillo de debajo de ella con gracia casual y atrapando el brazo que la golpeaba en su agarre. Los pálidos dedos de la niña se bloquearon alrededor de su antebrazo y ella siguió adelante sin problemas con la rotación, una combinación de fuerza bruta y el impulso de su propio golpe que arrancó a Lindy de sus pies. Logró enderezarse en el aire tras el lanzamiento, aterrizando de pie detrás de Mason, quien ya estaba girando para mirarla. No quiero tratar todo como una cuestión de supervivencia. No quiero tener que matar a alguien solo porque estamos en conflicto. Mason se alejó de su carga, con pasos elegantes que la llevaron a través del hielo. Incluso si te causa más daño al hacerlo. No te pido que te conviertas en un pequeño tirano, pero no tienes reputación. Antes de conceder misericordia, debes hacer saber que eres capaz de repartir consecuencias. De lo contrario, con razón será visto como debilidad. Serás explotado. ¿Por qué estás presionando tanto? Lindy preguntó irritado. ¿De verdad crees que un conflicto en la secta exterior merece tanta escalada, violar las reglas de la secta, poner en peligro la relación con Kai Renxiang? Creo que enseñarle a mi mejor amigo el valor de la acción adecuada es más valioso que la vida de algún cobarde malhechor.
Sus acciones físicas perdieron importancia a medida que continuaron hablando, y el ataque y el contraataque ocurrieron más de memoria que la acción consciente. Y Kai Renxiang lo entendería, Meisen lo intentó. Lindy no pudo evitar burlarse de eso y Meisen hizo una mueca. Meisen estuvo en silencio por un tiempo. No quiero que otros piensen que puede ser pisoteado tan libremente. Nada de lo que estaba haciendo estaba fuera de las reglas de la secta. Yo estaba manejando su sabotaje, Lindy respondió exasperado. No deberías haber tenido que hacerlo. Meisen respondió con ira en su voz. Escalar pequeños asuntos hasta la muerte es una tontería, pero lo que le hiciste no fue un daño menor, tu suerte no se mantendrá indefinidamente, y... Lindy retrocedió, empujado tanto por palabras como por golpes físicos. No solo tengo suerte, espetó. No es como si estuviera planeando dejarlo pasar para siempre. No, simplemente habrías vacilado, distraído con cosas nuevas como una urraca en una mina de gemas, dijo Bai Meisen frustrado. No se puede tratar una vendetta tan a la ligera. Lindy respondió con los dientes apretados. Digamos que tienes razón y que estaba siendo demasiado frívolo, ¿por qué te importa tanto? Los ojos dorados de Meisen la miraron fijamente mientras se separaban. Ninguno de los dos respiraba con dificultad, pero estaban tensos. Porque entiendo lo que pasa cuando se daña la reputación de represalia, dijo finalmente. ¿Recuerdas lo que dijo ese desgraciado Kang Xiao el día que nos tendió una emboscada? Lindy miró a su amiga con cautela y se mantuvo en postura mientras ella recordaba. Algo sobre un miembro de tu clan que fue ejecutado, respondió ella, con una sensación de frío instalándose en su estómago. Mi madre, Bai Meilin, Meisen aclaró rígidamente. Fue ejecutada por el asesinato del sexto príncipe. Su nombre fue eliminado de las listas de nuestro clan y el abuelo se vio obligado a denunciarla. Nadie se habría atrevido a hacer semejante acusación si todavía fuéramos tan temidos como deberíamos. Lindy miró fijamente a su amiga antes de que se le escaparan las palabras, motivada por la elección de palabras de su amiga. ¿Did ella lo hace? El abuelo no habría desperdiciado la vida de su hija menor en un conocido derrochador, dijo Bai Meisen con desprecio. No teníamos nada que ganar con semejante muerte, mi madre habría sido atrapada si así fuera. Ella fue nuestra mejor, Meisen miró hacia otro lado y finalmente se cayó de su postura de combate. Lo entiendo, Lindy dijo finalmente, enderezándose. Los moretones de su larguero ya se estaban desvaneciendo. Pero creo que estás proyectando en este asunto, ¿y qué podría hacer yo para llegar a ser tan temido como los Bai? Tal vez lo era, admitió Meisen. No puedes hacer nada para llegar a ser tan temido como los Bai, pero eso no significa que no debas intentarlo. Sé misericordioso, si ese es tu deseo, pero primero da tu ejemplo. Demuestra que cruzarte no debe hacerse a la ligera. No dejaré que nadie me pisotee, pero por favor déjame hacer las cosas a mi manera, dijo Lindy. La próxima vez que pienses que estoy pasando algo por alto, dímelo en lugar de actuar a mis espaldas. Lo haré, dijo Meisen. Pero también te informaré cuando crea que estás actuando por error. Y trataré de escuchar, respondió Lindy, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Meisen, gracias por todo lo que has hecho. No puedo expresar con palabras cuánto lo aprecio. Meisen miró hacia otro lado, incapaz de mirar a sus ojos. Honestamente, Lindy, no hay necesidad de eso. Independientemente de lo que se pudiera decir, Lindy estaba contenta de que Meisen fuera su amiga. Forja del destino. Bono, Ancestros Sublimes. Capítulo extra, Ancestros Sublimes. Las bases son la clave de todo éxito. El Imperio Celestial es una tierra construida sobre este principio. Ya sea que hablemos del código de leyes que nos ha gobernado y mantenido el orden desde tiempos inmemoriales o del cultivo que empodera a sus ejércitos y gobernantes sin la imprecisión y el desperdicio de formas anteriores, es la base la que posibilita los avances que vienen después. Los ancestros sublimes representan esta verdad en su forma más primaria. Las bestias espirituales no se cultivan como lo hacen los humanos. No eligen su camino ni buscan la ascensión. Las bestias espirituales están unidas al mundo material de una manera que los humanos no lo están, y por eso, cuando alcanzan la cima del poder, no desaparecen de este mundo y ascienden al siguiente. En cambio, sus caparazones corporales permanecen y la mente y el espíritu van a vagar.
Esta forma de ascensión es menor que la que pueden lograr los humanos y los espíritus. Las bestias espirituales no pueden unirse a las filas de los grandes espíritus, no pueden alterar el funcionamiento fundamental del mundo. Sin embargo, hay una ventaja. A diferencia de los grandes espíritus, que están obligados a no llegar directamente a este mundo, las bestias espirituales, ancladas por sus cuerpos, pueden despertar en este mundo por un tiempo con un poder que excede con creces los límites del cultivo de este reino. Los ancestros sublimes son aquellas bestias espirituales que han llegado más allá del reino blanco y tienen algún tipo de vínculo con la humanidad. En el imperio, tenemos la suerte de ser anfitriones de varios de ellos. Todos saluden al dragón celestial, guardián del imperio y de la ciudad imperial, cuyas resplandecientes escamas doradas se pueden vislumbrar en días claros, cuyas espirales se extienden 1000 kilómetros y más pero no proyectan la más mínima sombra, y cuyos relámpagos derriban al usurpador y a la dinastía fallida. Salve a la madre guardiana y adoptiva del glorioso sabio que nos unió a todos. Todos conocen las historias de su poder, la historia de la ira que redujo amplias extensiones de las selvas occidentales a cráteres cenicientos en los que ni siquiera la asquerosa fecundidad de ese lugar pudo recuperar, y la historia del usurpador que, en la blasfemia final de la lucha de los emperadores gemelos, intentó quemar la ciudad imperial y negársela a los verdaderos pretendientes, fue asesinado junto con su ejército en un solo instante por una lluvia de relámpagos por su arrogancia. Las sombras cenicientas de él y sus generales adornan el salón del trono del dragón hasta el día de hoy. Por más grande que sea, el dragón celestial no es el mayor entre ellos. Este gran honor es cuestionado, argumentado por los descendientes de Bai y Zheng. La verdad de la primacía es desconocida pero en gran medida irrelevante, ambas son antiguas más allá de todo cálculo. La abuela serpiente fue el engendro del dios dragón de la lluvia y la madre de las aguas tranquilas, nacida en los días en que los grandes espíritus aún no estaban totalmente excluidos del mundo material. Entidad de aguas profundas y lagos, serpiente de toxicidad inigualable y maestra del clima y la lluvia, la abuela serpiente fue una bestia de terrible poder incluso en los días de su despertar. Apareciendo como una vasta serpiente blanca, más grande incluso que el dragón celestial, fue solo la persistencia estoica del gran Yao, llamado el pescador, lo que la puso del lado de la humanidad. Con su poder y los metales sagrados encontrados en el lecho del lago Ei, Yao la pescadora forjó un reino donde solo había tribus miserables y en disputa. Su unión dio a luz a las 8 hijas semiespíritus de las que el extenso clan Bai reclama su linaje. Fue más tarde, durante el ascenso del sabio, que la abuela serpiente actuaría por última vez. En un eco de la leyenda de Yao, el sabio decidió resistir un solo movimiento de la cola de la antigua serpiente. La bahía que esto formó ha sido el centro del poder naval de Bai desde entonces. Su contemporáneo, el revelador, no tiene linaje conocido. Algunos cuentos dicen que nació en los últimos días del Imperio Dragones, de una piedra redonda en el corazón de una montaña, el último hijo de la madre sin nombre que coincidió con el sol y la luna. Algunos cuentos afirman que era un simple mono cuyo prodigioso talento le permitió igualar a los dioses bestia y tomar su poder por el suyo. Hay tantos cuentos como narradores, y el revelador fomenta esto, contando el mismo versiones en constante cambio. Lo que se sabe es que tras la caída de los dragones, un simio de piedra se instaló en la cueva Water Curtain y enseñó a un grupo de estudiantes, tanto humanos como simios. Los nombres de la mayoría se han perdido en la historia. Solo se conoce al último estudiante, que superó al revelador y derribó al último de los dioses dragón. Este último estudiante fue Si el Conquistador, primera matriarca de Zheng. El revelador es una criatura curiosa y el más activo de los ancestros. Aunque su verdadera forma, un gran simio de piedra de pelaje negro del doble de la altura de un hombre, medita debajo de la capital de Aven Rivers, es común que el revelador manifieste formas menores e interactúe con sus parientes o simplemente deambule por la provincia. Es de esta práctica que surgen las reglas de hospitalidad de Aven Rivers. Un brindis por el señor que rechaza a un guerrero cansado y errante una bebida porque podría ser el revelador disfrazado. El revelador es una entidad benigna, a menos que los malos modales lo lleven a la ira. Se dice que la rápida e incruenta conquista de los ríos Ebon por parte del emperador sabio se debió a un concurso de bebida que duró una semana, después del cual el revelador lo declaró hermano y Zheng honorario. Hubo una vez un tercer ancestro de edad similar, pero el señor cornudo de los mares Esmeralda desapareció hace mucho tiempo de este mundo. Se dice que el señor cornudo abandonó a sus descendientes, el clan Beilu,
disgustado por su decadencia. Poco se registra de esta bestia en los archivos de la ciudad imperial, salvo su forma, que era la de un poderoso ciervo que se alzaba sobre las copas de los árboles. Los ancestros sublimes restantes son menos antiguos, pero si son menos poderosos, la diferencia es en gran medida académica. Dos de la generación más joven, como el señor Cornudo, han desaparecido del mundo material. El abuelo de las mareas una vez caminó por las costas y aguas poco profundas del norte, y sus descendientes, los Jin, gobernaron allí durante un tiempo, pero se registró que la forma del gran cangrejo se disolvió en espuma de mar poco tiempo después de la unificación. Quedan pocos registros de ello después de que los Jin partieran del imperio en una ciudad barco hacia lugares desconocidos, dejando a Alabastra Sean sin un clan ducal hasta que su vasallo, los Jin, fuera elevado a la sede. Del sol purificador no necesitamos hablar de su muerte, y el cataclismo que siguió en los Campos Dorados es materia de leyendas, conocidas incluso por el campesino más malo. Luego llegamos a la isla viviente, ancestro del extraño y solitario clan Swan de los mares salvajes. El hogar de los Swan es una poderosa serpiente tortuga sobre la cual los gobernantes de los mares salvajes establecen su hogar. A diferencia de los otros ancestros sublimes, estaba un paso por debajo de lo que ahora llamamos el Reino Blanco durante la época del Emperador Sabio. Sin embargo, es solo uno de los dos ancestros que participaron en una batalla verdadera y letal durante la historia imperial. En los días de la Segunda Dinastía, los bárbaros de las islas del extremo norte se levantaron con fuerza contra los hombres y mujeres nobles de los mares salvajes. Estos bárbaros llegaron incluso a despertar al gran demonio de las profundidades al que adoraban, una criatura monstruosa y espantosa que es mejor no describir. En respuesta, los Swan no tuvieron más remedio que despertar a su ancestro para combatirlo. Las tormentas, tsunamis y terremotos resultantes redujeron gran parte de la provincia a escombros y destrozaron puertos más hacia el interior, en las arenas de alabastro. Al final, el demonio Sea Fox fue asesinado y el imperio salió victorioso. El último y más joven de los ancestros sublimes es el heraldo de los finales, el búho blanco que se posa en los picos cubiertos de niebla que rodean el monte Tai. El heraldo es el ancestro de los Mu, la tercera y más grande de las dinastías imperiales. Los Mu son la primera dinastía que no está en deuda con una o más de las provincias, y mantuvieron unido al imperio durante la turbulenta decadencia y caída de la segunda. Sin embargo, el heraldo es joven y superó al reino mortal hace solo unos milenios. Sin embargo, la sabiduría y el dominio de la muerte del heraldo no deben ser menospreciados. Tras la terrible invasión de los bárbaros del sur, el entonces príncipe An buscó la sabiduría de su antepasado para reforzar aquellas partes del imperio que habían comenzado a fracasar. Siguiendo su consejo, el príncipe An estableció el Ministerio de Integridad poco después, reforzando nuestro gran imperio y asegurando más milenios de prosperidad. Es sobre estos cimientos sobre los que prospera el imperio. Los ancestros sublimes forman la base del poder que nos brinda unidad y superioridad sobre las tribus y bestias bárbaras que nos rodean. Y en aquellos lugares donde esos cimientos han fallado, se colocan otros nuevos. En las ruinas de los Campos Dorados, los Wu gobiernan desde la fortaleza del abuelo, la capital móvil que les permite gobernar ese reino disperso. Un escorpión titánico que lleva a todos los residentes y sus descendientes en su espalda, la bestia no es alguien con quien enredarse, incluso si aún no es sublime. En el sur, la duquesa Kai ha ido más allá que nadie en la creación y mejora de espíritus de objetos. Teje obras cada vez más poderosas y se sospecha que podría ser la primera en crear un ancestro sublime que sea un espíritu objeto. Incluso en las pérdidas, incluso en las dificultades, el imperio prevalece y se hace cada vez más fuerte. Prefacio a Ancestros Sublimes, un texto escrito por eruditos imperiales poco después del comienzo del reinado de la emperatriz Xian. Forja del Destino. Capítulo 147. Movimientos de acabado 8. Había pasado algún tiempo desde que vio al consejo de discípulos exteriores en pleno reunido para una reunión adecuada, pensó Lindy mientras tomaba asiento en el otro extremo de la mesa. Había asistido a algunas reuniones por cortesía y mientras seguía a Kai Renxian, pero se había vuelto bastante raro que todos se reunieran una vez que las cosas habían comenzado a funcionar sin problemas. Con suerte, el anuncio de Kai Renxian no sería el comienzo de más problemas. Lindy quería resolver sus preocupaciones sociales más urgentes y luego decidirse para intentar abrirse paso esta semana. Sin embargo, aquí estaban todos.
Swansea se sentó a su derecha con las manos cruzadas en el regazo y la cabeza inclinada hacia abajo, con su ancho sombrero cónico sombreando su rostro. Había logrado abrirse paso en algún momento desde la última vez que ella lo vio, pero aún no estaba completo. Su cultivo físico estaba rezagado respecto de su cultivo espiritual. Al otro lado estaba Juan Da, a quien no había pensado durante meses. Ella todavía sentía un dejo de repulsión cuando lo miraba, pero era algo fugaz. Estaba sólidamente en medio del segundo reino con su espíritu al borde de los últimos tiempos, lo que lo colocaba firmemente en la posición de tener el cultivo más bajo en el consejo, un hecho del que sin duda era consciente dados los signos de estrés en el lenguaje corporal del niño ciego. Estaba tenso y nervioso. Frente a ellos estaban Anjian y Fuxian. Anjian parecía estar de mejor humor de lo habitual, tal vez porque su cultivo finalmente había llegado al segundo reino tardío o porque Xulan había estado restringiendo mejor su temperamento. Fuxian, por otro lado, tenía la misma expresión suave y agradable que siempre tenía. Parecía haber conseguido túnicas nuevas, de color verde esmeralda intenso con volutas bordadas que se asemejaban a ojos en los dobladillos. Fuxian la miró brevemente a los ojos y ella se dio cuenta incómodamente de que aún no había hecho ningún esfuerzo por devolverle su favor. A él no parecía importarle su retraso, pero cuando lo hizo, ella asintió cortésmente y volvió la mirada hacia la cabecera de la mesa. Mason se sentó a su lado, con los ojos cerrados en meditación de bajo nivel cuando llegó Kai y Gang Wangli a su espalda. La heredera subió las escaleras hacia el pabellón con el mismo aplomo inquebrantable que siempre, pero su expresión era diferente. El conjunto de sus rasgos se mantuvo severo, pero había allí un toque de orgullo, generalmente ausente. Gracias a todos por reunirse aquí con poca antelación, anunció cuando llegó a lo alto de las escaleras y Gang Wangli dio un paso adelante para sacar su asiento. No creo que ninguno de ustedes quede fuera de este anuncio. Lindy la miró con curiosidad, al igual que todos los demás, pero nadie habló. Era obvio que la heredera simplemente estaba permitiendo un latido de silencio para causar efecto mientras tomaba asiento. La princesa San Valen se ha rendido a mi autoridad, con efecto a partir de hace un día. Las palabras de Kai atraviesan el silencio expectante del pabellón. Lindy se reclinó en su asiento, sorprendida y un poco desconfiada. No tomó a esa chica como del tipo que se rinde. ¿Y por qué confiarían en su palabra de todos modos? Miró a los demás miembros del consejo, cuyas expresiones también transmitían distintos niveles de sorpresa, excepto Fuxian, que simplemente parecía un poco más engreído de lo habitual. ¿Ya lo sabía? Hubo algunos murmullos entre ellos, pero fue Mason quien habló primero. Si se me permite imponer una pregunta, ¿qué garantías se han dado para su entrega? La princesa ha aceptado hacer una concesión pública esta tarde en la plaza principal. Ella dará su palabra, por el honor de su familia, de que no intentará oponerse a mi autoridad ni buscar venganza contra mí o mis subordinados durante el resto del año. Lindy no extrañó el énfasis que Kai puso en la palabra familia. Ella entendió lo suficiente sobre cómo funcionaba esto como para saber que incluir ese tipo de advertencia hacía que las cosas fueran más serias. Por la mirada de satisfacción de Mason, pensó que la seguridad también era suficiente. También estarán las tradicionales concesiones materiales, de las que todos recibiréis una parte. Eso es bueno, Anjian intervino a continuación. ¿Qué pasa con sus subordinados encerrados? Serán puestos bajo su custodia a finales de semana, dijo Kai con calma. ¿Vamos a dejar que esa bestia Hirron corra libre? Dijo Juan Da infelizmente. Por más reacia que fuera a hacerlo, Lindy se encontró de acuerdo con Juan Da, pero ella no lo habría expresado como él lo hizo. Capturar a Hirron en una emboscada como esa no volvería a suceder. ¿Permitirías que un bandido impenitente potencialmente robara el lugar de uno de tus partidarios en la secta interior? Anjian tampoco parecía muy feliz, pero permaneció en silencio. Kai Renxian, por otro lado, frunció el ceño ante el arrebato y la expresión de Juan Da se volvió tímida por un momento. No comencé este esfuerzo únicamente con fines egoístas, dijo fríamente la heredera. El bandidaje de Hirron ha sido castigado, sus bienes mal habidos confiscados y su rescate pagado. Competirá tan justamente como cualquier otro. Eso no quiere decir que no puedas desafiarlo tú mismo, Sir Juan, dijo Fuxian a la ligera. Los duelos todavía están permitidos.
Simplemente todos debemos operar dentro de las reglas. Las reglas cambian, pero el conflicto persiste. Así es el mundo, dijo Swansea, sonando despreocupado. No es tan malo darle el mismo beneficio que obtendría cualquier otra persona encerrada, dijo Lindy, moviéndose incómodamente en su asiento. Más allá del desagrado inicial y la preocupación por ver amenazada su posición en el torneo, ¿no era bueno que no fuera castigado desproporcionadamente? Como dice la señorita Ling, la justicia debe ser imparcial. Gang Wangley apoyó. Estoy de acuerdo en esto, pero ¿por qué no dejar que Lady K termine? Anjian dijo cortésmente, su expresión una vez más suave. Estoy seguro de que ella es consciente de todas las implicaciones de sus acciones. No hay necesidad de clamor por ello. Gracias, Siran, dijo Kai Renxian. Nuestra guerra no ha terminado sin ganancias. Incluso si uno no valora la paz y el orden dentro de la secta exterior, no me faltan medios. Entiendo la verdadera preocupación de que sin acoso constante, la princesa y sus seguidores restantes se volverán más fuertes de lo que podrían haber sido. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa para encontrarse con cada uno de sus ojos por turno. Déjalos, digo. No dejaré de brindar oportunidades similares a las mías. Mason inclinó la cabeza hacia un lado, con una mirada de interés en sus ojos. ¿El asunto que discutimos antes? En efecto, dijo Kai. Mi señora madre está satisfecha con mi progreso y, como tal, me ha concedido una bendición. He decidido solicitar el uso de una de las alas blancas de nuestro clan para el resto del año. Estará preparado la próxima semana. Lindy miró a su alrededor y notó que todos los demás parecían saber qué era eso. Se encontró brevemente con los ojos de Mason y hizo un gesto sutil, indicando más tarde. Lindy asintió levemente. No tendría que interrumpir la reunión para preguntar y parecer ignorante. Dada la forma en que la reunión se centró en discutir cómo se dividiría el tiempo en el lugar, parecía como si fuera una especie de sitio de cultivo artificial. Aparte de eso, solo hubo asistencia a la rendición de San Valen para discutirlo. No era obligatorio, pero Kai Renxian indicó firmemente su deseo de su presencia. Lindy no tenía intención de perdérselo. Aún así, no volvió a hablar hasta que ella y Mason se alejaban de la reunión del consejo. Entonces, habitación blanca, ¿eh? Ella preguntó casualmente una vez que estaban bien encaminados. ¿Es tan elegante como indica el nombre? Tranquilo, dijo Mason uniformemente, manteniendo la mirada fija hacia adelante mientras caminaban uno al lado del otro. Son ayudas al cultivo en forma de balnearios medicinales contenidos dentro de espacios de bolsillo. Eran la principal fuente de ingresos de los Kai antes de su ascenso a una casa ducal. Lady Kai no alquilaría su uso a poderosos cultivadores que llegaran a cuellos de botella. Es una oportunidad inusual para que solo el segundo y tercer reino puedan utilizar uno. Supongo que es un regreso a la norma para la propia Kai Renxian, ya que Kai Manor mantiene una de las dos habitaciones permanentes. La duquesa debe estar muy feliz con Lady Kai entonces, reflexionó Lindy. Lo admito, será bastante agradable ver a San Valen comer cuervo en público. Mucho, Bay Mason estuvo de acuerdo, con una ligera sonrisa curvando sus labios. Por mucho que me gustaría verla aún más obstaculizada, este es el mejor escenario realista. Al final, la rendición de San Lilin a Kai Renxian fue satisfactoria y no lo fue, pensó Lindy. Ella y el resto del consejo apoyaron a Kai en filas ordenadas con varios ejecutores repartidos más atrás de ellos. En general, fue una gran y ostentosa demostración de fuerza, y Lindy tenía la sensación de que algunos gruñidos pobres y de bajo rango probablemente estaban cumpliendo una doble función para compensar la ausencia de sus superiores. Kai estaba a la cabeza con Gang Wangley a su lado mientras se acercaba la procesión de la princesa, significativamente más pequeña. San Lilin solo tenía 2 personas con ella, Lu Feng y Can Xiao. Por una vez, la princesa estaba vestida de forma más femenina, luciendo un vestido verde pegajoso trabajado con bordados florales. A diferencia de la mayoría de los vestidos que Lindy había visto aquí, las mangas no eran largas ni onduladas ni el dobladillo quedaba detrás de ella. Can Xiao se había cortado el pelo corto y adquirió una armadura pulida con coraza, tirantes y grebas forjadas en acero blanco pálido. Lindy también señaló amargamente que había alcanzado el bronce, aunque recientemente debido a la sensación ligeramente errática de Sui. Lu Feng,
Por otro lado, todavía vestía túnicas lisas de color rojo oscuro con solo sujetadores de cuero grueso como concesión a la defensa. Ahora estaba completamente en el segundo reino tardío. Kai Renxian observó a los tres acercarse en silencio, sin rastro de la sonrisa victoriosa que había tocado su expresión en la reunión del consejo presente en su rostro. San Lilind y los dos niños que la acompañaban se detuvieron a una distancia respetuosa, dando la impresión de no notar el tren de Kai ni a la audiencia de otros discípulos de la secta exterior que observaban desde una distancia segura, que aparentemente estaba a unos cientos de metros de distancia. Bastante justo. Princesa San, recibí tu misiva y acepté ofrecerte tregua para poder hablar. Lindy volvió a centrar su atención cuando Kai Renxian comenzó a hablar. Tienes mis garantías de seguridad hasta el cese de las negociaciones. Lindy supuso que estaban dando un espectáculo a pesar de que los términos ya se habían decidido como parte del acuerdo. Eres demasiado generosa, Lady K, respondió San Lilind, con su habitual acento prácticamente ausente mientras ofrecía un lazo corto pero visible. Fue extraño ver a la pelirroja actuando tan formalmente. Me equivoqué al dudar de tus habilidades. Lindy miró a Mason, quien parecía excepcionalmente complacida por lo que estaba presenciando. Relativamente. Ella todavía mantenía su expresión solemne y sin emociones, pero Lindy podía ver las señales. No estaba probado en ese momento. Puedo entender tu duda, Kai dijo generosamente. Princesa San, tú también te has desempeñado bien. Pero no lo suficientemente bien, dijo San Lilind, y a Lindy le gustaba imaginar que podía escuchar los dientes apretados detrás de esa declaración. He venido aquí hoy para ofrecer mi concesión. Aunque nuestro conflicto no fue un simple duelo, espero que aceptes mi rendición. Ahora definitivamente podía escuchar la amarga ira en la voz de la pelirroja. Lindy se desconectó cuando los dos comenzaron a intercambiar términos, mirando a sus compañeros del consejo y a su audiencia. Había muchos susurros y miradas significativas entre los observadores, pero sobre todo, vio una resignación cansada cuando miraron a Kai y sus partidarios. Parecía que la época del conflicto abierto realmente estaba terminando. La cantidad de piedras espirituales que San Malen pagó en reparaciones fue suficiente para hacer que su atrofiado sentido de codicia se estremeciera. Incluso su parte era más riqueza de la que jamás había tenido en su poder a la vez. Quizás tenga que empezar a investigar qué se podría pedir a los artesanos fuera de la secta en preparación para el torneo, especialmente una vez que haya logrado abrirse paso. Contacto. Su puño se estrelló contra la pared y, al igual que las últimas 12 veces, no había una sola marca o grieta en la piedra lisa y sin rasgos distintivos. Dejando escapar un gruñido frustrado, Chiron giró sobre su talón y volvió a caminar de un lado a otro por la pequeña celda en la que lo habían metido. A apenas una docena de pasos en cualquier dirección, el cubo hueco lo estaba volviendo loco. Al menos cuando ese monstruo escamoso lo selló por primera vez, no se dio cuenta del paso del tiempo. Esto fue peor. No pudo recuperar su y intentar salir de aquí. Cada vez que intentaba dibujar, el maldito collar de huesos alrededor de su cuello se calentaba y lo drenaba antes de que pudiera hacer algo. Ni siquiera podía cultivar. Ese maldito Kai. Volvió a golpear la pared con el puño, respirando pesadamente mientras se apoyaba contra la superficie plana, con la piedra fría contra su frente. No quería nada más que quitarle esa expresión petulante de la maldita cara. Cuando todavía estaba jugando con sus estúpidas reglas, Swan se le acercó y le dijo algunas tonterías crípticas sobre romper la confianza y la corrupción, y él supo que lo habían engañado. Invitarlo había sido simplemente una trampa. Algo que le dio una excusa para menospreciar al plebeyo arrogante. Siempre fueron así, mortales o inmortales. A los nobles que se burlaban de la gente que estaba debajo de ellos les gustaba tanta basura. Estaba tan harto de ello, pero parecía que era imposible escapar. Al final, todavía no era lo suficientemente fuerte. Estaba seguro de que podría vencer a ese tal Gan en una pelea directa. ¿Ser pisoteado por 4 matones y también por esa chica tramposa? No, mierda, no podría superar eso. Esa chica Lindy sola era un problema, pero apoyar a un chico como Gan? No, necesitaría más que algo de forraje de la facción San para igualar eso. Ji-Won gruñó mientras caía al suelo, sentándose contra la pared. Eso tampoco estaba bien.
Si no lo hubieran atacado sin darse cuenta, podría haber salido de eso. Chu le había dado un talismán solo por eso. Se movió incómodo al pensar en la niña mayor. Ella lo hizo sentir raro. Desde el día en que salvó su trasero de esos espíritus en la montaña superior, lo trató como a un niño tonto. Normalmente le habría cabreado que lo compadecieran de esa manera. Ser menospreciado. Quizás fue simplemente la forma en que lo hizo. Ella lo trató como a un hermano pequeño estúpido, metiéndose en problemas. Pálida y quieta, acostada sobre las esteras de paja de su casa en ruinas, con sangre seca en sus labios. Solo una víctima más por la que a nadie le importa una mierda. El cuello que rodeaba su cuello ardía dolorosamente y, por un instante, las chispas crepitaban alrededor de sus puños desnudos. Malditos Juans. El hecho de que Kai hubiera invitado a ese cabrón debería haber sido suficiente para decirle que ella no era diferente. Pero él lo había comprado. La justicia era una mierda, como siempre. Al menos Sam Mallon no pretendía ser otra cosa que lo que era, una matona más grande. Podía recordar la sonrisa depredadora en su rostro mientras ella lo sacaba de la formación de bloqueo de tiempo y le hacía su oferta. Había sido música para sus oídos, furioso como estaba. Incluso ahora, no se arrepentía de haber aceptado. Casi habían vencido a ese maldito Kai en la primera gran pelea contra el Consejo de Kai. Chuson había intentado advertirle que se alejara después de eso, pero no se atrevió a escucharlo. Ella pensó que Lilith lo estaba guiando por el pene, pero eso no era cierto. Bueno, no del todo cierto. Podía admitir que Sam Mallon era fácilmente la chica más atractiva que jamás había visto. No estaba hecho de piedra. Pero él la siguió porque sabía que ella tenía razón. Ella solo se molestaba con todas las tonterías sobre la cara y las sutilezas cuando tenía que hacerlo. Ella era tan cruel como cualquier otro noble, pero era una crueldad honesta y directa. Mentiría si dijera que no lo encuentra emocionante. No podía imaginarse a la maldita princesa merodeando por ahí aprovechándose de los mortales. Los tigres no cazaban ratones. Ella lo sacaría de aquí. Él estaba seguro de ello. Él todavía era fuerte, más fuerte que cualquier otra persona que la seguía. Kang, el engreído, no había logrado abrirse paso durante semanas y, además, odiaba seguirla. Era obvio para cualquiera que pasara 5 minutos en esa presencia de idiota. Él estaba resentido con todos ellos. Entonces ella venía por él, de una forma u otra, y luego. Se sacudió mientras la pared frente a él retumbaba, disparándole a los pies mientras sus manos se levantaban hacia una sólida postura de guardia. La piedra se onduló como agua, se separó y el fresco del exterior lo golpeó como una ola. Lo inhaló, sintiendo el calor del cuello. Fue esta su oportunidad. Yo. Te ves como una mierda. Se quedó corto cuando vio un cabello rojo brillante y escuchó una voz familiar. Sam Mallon estaba frente a él a la entrada de su celda, con los brazos cruzados bajo el pecho. Estaba flanqueada por 2 de los ejecutores de Kai, que estaban rígidos y cautelosos detrás de ella. Pareces recién llegado de una fiesta de té, respondió secamente. Ella llevaba un vestido. Él nunca la había visto usar cualquiera vestirse antes. Era una cosa de aspecto elegante cubierta de bordados florales sin las mangas anchas ni el dobladillo que otras chicas de la montaña parecían preferir. Él prefería esos pantalones de seda pegajosos que ella solía usar, para ser honesto. No me lo recuerdes, dijo Sam Mallon con amargura, frunciendo el rostro con disgusto. Sal de ahí. Necesitamos irnos. ¿Están tomando?, preguntó, señalando a los ejecutores, incluso mientras se apresuraba a salir de la celda para que no se cerrara con él dentro. Como si me hubiera agachado tanto, replicó, haciéndose a un lado suavemente para darle espacio, sonriendo a los ejecutores que lo miraban con el ceño fruncido. No. Todo esto es agradable y legítimo. Él frunció el ceño. ¿La había juzgado tan mal? Solo había una manera de resolver este tipo de cosas legítimamente combinado con el vestido, eso solo apuntaba a una cosa. Su expresión hizo evidente su conclusión. No digas una palabra. La declaración era tan fría como sus ojos, carente del acento que habitualmente le afectaba. Quítale el collar, añadió,
mirando hacia atrás a un ejecutor que temblaba bajo su mirada. Wimp. Se quedó rígido mientras el niño hacía algo con su cuello. Se abrió y lo liberó de su peso. Logró guardar silencio hasta que estuvieron lejos del edificio aislado bajo el cual lo habían mantenido. Fue toda una hazaña dada la ira que hervía en su estómago. No puedo creer que te hayas rendido. Las palabras explotaron en él. Pensé que eras mejor que eso. ¿Qué pasó con todo ese gran ta? Las estrellas explotaron en su visión cuando la parte posterior de sus nudillos se encontró con sus labios, y él voló hacia atrás, estrellándose dolorosamente contra uno de los árboles que bordeaban el camino y deslizándose hacia abajo. El tipo que fue metido en una caja no puede hablar así. Él gimió mientras ella hablaba, apartando los puntos de su visión para encontrarla acercándose a él. Gruñó cuando su pie impactó su pecho, sujetándolo al árbol. Se estremeció ante la sed de sangre que podía sentir palpitando en su y mientras ella lo miraba como una bestia lista para destrozarlo. Ella no se había ablandado entonces, pensó a través del zumbido en su cráneo. ¿Por qué entonces? Le preguntó desafiante al hermoso monstruo pelirrojo. Ya terminé de jugar, su juego, eso es lo que, Sam Allen respondió, con los ojos entrecerrados. Ya terminé de desperdiciar recursos en algo inútil. Así que te rindiste, señaló Hiram rotundamente. Hombre, ¿te gusta que te pateen el trasero? Preguntó Lilin. Nos retiraremos hasta que tengamos la ventaja. ¿Y qué se supone que significa eso? Escupió sangre desde su labio partido hacia un lado. Significa que nos estamos entrando en el torneo, respondió ella, levantando el pie. Una parte de él se sintió vagamente decepcionada. Deja que Kai juegue a la casita durante unos meses. Los romperemos en el ring donde no pueden correr, dijo Lilind en voz baja mientras se daba la vuelta, frente a los ojos de todo el imperio. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó mientras permanecía de pie, inestable. Habrá mucha gente importante viendo el torneo de este año, dijo Lilind a la ligera. Hasta el abuelo va a enviar un simulacro. Necesitaré tu ayuda para asegurarme de que Kai y todos sus pequeños secuaces sean humillados. Después de todo, no puedo estar en todos los niveles. Todavía no me gusta, dijo Mjolishli. Todavía les dejamos ganar ahora. Y es por eso que serías un comandante de mierda, dijo Lilin rotundamente. Si ni siquiera puedes aceptar hacer una finta para ganar la pelea general, no te sirvo de nada. Ella se giró para mirarlo, mirándolo fijamente. Ardía, pero ella no estaba equivocada. Tal como estaban las cosas, simplemente se estaba haciendo daño a sí mismo. Estuvo cerca de abrirse paso, pero si seguía dejándose llevar por el revés. Bien, se quedó sin energía. ¿Qué hacemos entonces? Tú recibirás un poco de entrenamiento, del infierno. La sonrisa de Lilin le provocó escalofríos. Y cuando tengas tu oportunidad en el torneo, no me decepciones. Forja del destino. C-148, Tercer Reino 1. Capítulo 148, Tercer Reino 1. Finalmente llegó el momento de que ella comenzara a intentar abrirse paso hacia el Tercer Reino. Ya había alcanzado la cima del segundo y sus artes estaban dominadas hasta donde podían llevarse. Sin embargo, ella sabía por haber preguntado que sería un proceso largo. Entonces, con la ceremonia a sus espaldas, Lindy comenzó a prepararse. Habló con Sekin y les dio la lección dentro de 5 días. Reunió toda la comida que Sengi podía necesitar y le explicó pacientemente al joven espíritu que dormiría unos días. Y, por supuesto, les contó a sus amigos lo que haría. Con todo en orden, entró a la sala de meditación y cerró los ojos para cultivar. El avance comenzó de manera muy similar al cultivo normal con la acumulación de energías dentro de su dantiano y el ciclo de esas energías a través de los canales de su espíritu. La diferencia fue de magnitud. Alcanzar la cima de un reino significaba encontrar el límite de energía que el espíritu de un cultivador podía sostener, e intentar cultivar más se sentía como intentar estirar demasiado un músculo. Esa metáfora no coincidía del todo con la sensación de estiramiento doloroso que provocaba abrirse paso, pero era la más cercana que podía imaginar. Quizás sería más preciso compararlo con intentar caber en un vestido demasiado pequeño, pero a Lindy no le gustaron las implicaciones de eso.
Aún así, la sensación de su espíritu esforzándose contra los confines del segundo reino era, cuanto menos, desagradable. Fue inmensamente satisfactorio sentir que algo de la barrera dentro de ella cedía. Emocionada, siguió adelante, pedaleando furiosamente y mientras avanzaba contra el límite debilitado, Ellie en su dantian brillaba intensamente en sus sentidos. Esta vez, sin embargo, cuando su voluntad y energía se estrellaron contra la barrera, ésta se mantuvo firme, flexionándose solo ligeramente. Un dolor inmenso la golpeó cuando fue golpeada nuevamente contra su cuerpo y su estado meditativo se hizo añicos. Su cabeza palpitaba de agonía y Lindy parpadeó aturdida mientras sentía que algo húmedo goteaba de su nariz y sentía sabor a cobre en sus labios. Intentó sentarse, solo para caer al suelo con un gemido mientras su dantian ardía de una manera que no lo había hecho desde esa primera noche con Mason. El dolor se extendió por todo su sistema de canales de I y la mantuvo inmóvil por un tiempo, respirando con dificultad. Después de un tiempo, logró levantar una mano temblorosa para limpiar la sangre que goteaba de su nariz. Podía sentir la alarma de Sengi a través de su conexión. Probablemente iba a tener que pagar para arreglar la puerta del jardín. Quizás le haría una visita a Sujin antes de intentarlo de nuevo. Lindy se estremeció al sentir que la aguja perforaba su piel y propagaba un agradable entumecimiento a través de sus canales dolorosamente ardientes. «Eres la mejor, Lee Sujin», dijo Lindy, con la voz ligeramente arrastrada por la neblina de la medicina que nublaba sus pensamientos. Lindy yacía boca abajo sobre una mesa de piedra en la casa de Lee Sujin, con la barbilla apoyada en los brazos. Estaba cubierta solo con un par de toallas, algo que normalmente la habría molestado mucho, pero era sorprendente cómo la pequeña agonía paralizante hacía parecer ese tipo de preocupaciones. Lee Sujin suspiró mientras terminaba de colocar las agujas recubiertas de medicamento a lo largo de la curva de la columna inferior de Lindy, observando cuidadosamente sus ubicaciones antes de darse la vuelta para alcanzar un frasco de arcilla meticulosamente etiquetado. «No puedo creer que no haya sufrido ni una sola reacción al pasar al segundo reino», dijo incrédula. «Fue fácil», murmuró Lindy, cerrando los ojos. La luz brillante todavía le dolía los ojos. No sabía que dolería tanto. Fue una reacción bastante severa y Lee Sujin lo permitió. Lindy escuchó el sonido de un líquido chapoteando y luego sintió que algo húmedo se derramaba sobre sus hombros. El aroma de las flores llegó a su nariz. Las delicadas manos de Lee Sujin presionadas contra sus omóplatos y... Eso se sintió realmente bien. Se desplomó contra la mesa mientras Lee Sujin masajeaba un músculo dolorosamente tenso hasta someterlo, haciendo retroceder el dolor profundo de los huesos que aún palpitaba en su dantian. «Tienes suerte de que todavía estuviera en casa», amonestó. Lucky, Lindy estuvo de acuerdo, el sonido de su propia voz la hizo reír un poco. Fue simplemente divertido por alguna razón. Lee Sujin era realmente bueno en esto. Ella nunca tendría que mencionárselo a Mason. Mason probablemente estaría enojado. Los libros, decían que dolería pero no cuánto. Los textos de cultivo dan esas cosas por sentado, suspiró Lee Sujin. Sus asombrosas y mágicas manos hacían que Lindy tuviera sueño y era difícil concentrarse en sus palabras. A continuación, un poco de adormecimiento. Lindy se hundió en un sueño dichoso. Cuando despertó, estaba de regreso en casa en la cama con Sengi agachado en la puerta, mirando la puerta atentamente. También podía sentir a Mason en la sala de estar. Cuando Sengi notó su despertar, prácticamente le disparó a un lado y sus dos voces balbuceaban preocupadas. Ella tuvo que evitar que él intentara trepar a su cama y romperla deslizándose para envolver sus brazos alrededor de su cuello rechoncho y murmurar palabras reconfortantes. A pesar de eso, no extrañaba la pequeña botella de arcilla meticulosamente etiquetada que estaba en la mesa junto a su cama. Parecía que no tendría que preocuparse por molestar a Lee Sujin nuevamente si su avance fallaba nuevamente. Porque ella no se rendía. Tampoco iba a dejar que Lee Sujin siguiera ayudándola gratis. Tenía un montón de pastillas y elixires que pronto le resultarían inútiles cuando lo lograra. ¿Por qué no dárselos a su amiga? Una vez que calmó a Sengi, partió decidida hacia el respiradero. Puede que se haya perdido la tarde y la noche, pero eso no significaba que tuviera que perderse su entrenamiento con su Ling. Podría volver a crecer hasta alcanzar su máximo potencial y volver a intentar abrirse paso al anochecer.
Li Sujin y Sulin parecieron sorprendidos al verla. ¿De verdad deberías estar despierto ya? Su amiga le preguntó en el momento en que salió de los árboles. Li Sujin se sentó con la espalda apoyada contra un árbol, con el pálido manual abierto en su regazo. Sulin estaba meditando más cerca del respiradero y no expresó su preocupación. Ella simplemente la miró de arriba abajo antes de asentir respetuosamente. Estoy bien, respondió Lindy, dirigiendo el sentimiento tanto hacia Li Sujin como hacia el espíritu desmaterializado en su dantian. Me sorprendí y me sentí abrumado por un momento. Escuché que tu tortuga tenía que llevarte, comentó Sulin secamente. Lindy se sonrojó. Como dije, sorprendido. No voy a parar solo por eso. Faltan solo unos meses para el torneo. Li Sujin la miró con cierta preocupación. Si estás seguro. Por favor, tómatelo con calma por un tiempo más. Ese es el plan. Lindy estuvo de acuerdo y se sentó al lado de su amiga. Entonces, ¿qué sigue en el manual? Sulin negó con la cabeza y volvió a meditar. Había estado trabajando en su cultivo ahora que estaba satisfecha con su habilidad con la espada. Bueno, las siguientes formaciones son desagradables en el mejor de los casos, así que las dejé de lado por el momento. El siguiente útil es el garganta de marga negra. La niña de cabello azul hizo una mueca mientras miraba las páginas, que contenían una ilustración de una masa vagamente humanoide de huesos, tierra y piedra junto a una figura humanoide dibujada que apenas llegaba hasta el tobillo. La ilustración parecía indicar que el creador debía viajar dentro de ella. No estoy seguro de dónde podemos conseguir tantos huesos, pero parece bastante bueno, dijo Lindy, estudiando el texto alrededor de la ilustración. ¿Cuál es el problema? Los costos de mantenimiento serían insostenibles. Sin los métodos de sacrificio descritos en el resto del libro, se necesitarían aproximadamente 50 piedras amarillas para activarse durante aproximadamente un minuto. También estoy bastante seguro de que se necesitaría un cultivador del tercer reino para controlarlo. Dejemos eso como tal vez para el torneo entonces, murmuró Lindy. Esa fue casi la mitad de su opinión sobre St. Malen. ¿Se permitiría siquiera una construcción gigante? ¿Podemos adaptar alguno de los malos para que sea más útil? Las formaciones intermedias requieren sacrificios de sangre del corazón y, ataduras del alma, Li Sujin respondió incómodamente. Afortunadamente, el texto de esas secciones también está irreparablemente dañado. Sin embargo, creo que podríamos desarrollar más avances a partir de nuestras formaciones actuales. En particular, existe una forma avanzada de formación de exploradores de osarios que permite comandar un número mucho mayor y, cuando sea necesario, combinarlos en un combatiente. Lindy recordó el estruendoso graznido del cuervo que ella y Sulin habían evitado. Por cierto, las orejas de la niña se movieron, al igual que las de Sulin. Eso suena bien, Lindy estuvo de acuerdo. De hecho, he estado jugando con algunas ideas para mejorarlas. Creo que descubrí cómo mejorar el almacenamiento de memoria. ¿En serio? Tenía algunas ideas, pero si pudieras mostrármelas, Li Sujin comenzó emocionado, expresando una hoja de papel y presionándola en las manos de Lindy. Lindy esbozó sus ideas en el papel y las dos niñas se dedicaron a estudiar y mejorar su trabajo. Los rituales desagradables fueron olvidados por el momento. Juntos, comenzaron a elaborar rápidamente otros ajustes y soluciones a las secciones faltantes del manual que podrían mejorar a los exploradores y hacer que la formación fuera más efectiva. Lindy pasó la mayor parte de la mañana con la cabeza llena de números mientras cultivaba cuidadosamente hasta la cima. Sus esfuerzos por resolver la caja del rompecabezas fueron lentos. Lindy pudo descubrir que podía extender tanto la canción como el cronómetro a través de ciertos movimientos, pero la configuración final continuó escapándose de ella. Finalmente, sus amigos tuvieron que irse y, después de una discusión, Lindy convenció a Li Sujin para que aceptara un regalo de medicinas saqueadas para su ayuda. Lindy también se fue para continuar trabajando en su avance. Lindy siguió con precisión las instrucciones de la medicina de Li Sujin, preparando la cámara de meditación con el incienso adecuado y sentándose en una cómoda colchoneta antes de tomar una pequeña dosis de la medicina transparente y ligeramente viscosa. Casi inmediatamente sintió que sus párpados se caían, pero no se permitió conciliar el sueño.
Se tragó las 2 medicinas innovadoras que había encontrado en la bolsa del chamán. Luego cerró los ojos y volvió sus pensamientos hacia adentro mientras comenzaba a ciclar nuevamente Sui, dejando que el medicamento la ayudara a dejar atrás las preocupaciones físicas. Esta vez lo tomó con calma. Donde antes había pedaleado rápidamente y avanzado a toda velocidad, buscando ansiosamente romper sus límites, ahora se concentraba en reunir un poco de energía a la vez. Cada vez que inhalaba, absorbiendo y lo sostenía firmemente en sus canales, sin permitir que escapara como naturalmente tendía a hacerlo. Poco a poco, comenzó a poner a prueba una vez más sus límites y, esta vez, su concentración dio sus frutos. Había, a falta de una palabra mejor, grietas, casi imperceptibles, en la barrera que la separaban de un mayor cultivo. Ella permitió que Sui se filtrara en ellos, espíritu y voluntad buscando debilidad, y en lo que pareció poco tiempo, las grietas se ensancharon, expandiéndose hasta consumir la barrera en su totalidad. Lindy hizo una pausa por un tiempo y su conciencia del mundo exterior se desvaneció por completo en los latidos de su corazón y el pulso de Sui. Flotó, informe en sus propios pensamientos mientras Sui pulsaba y se expandía, extendiéndose hacia el límite final del segundo reino. A medida que su conciencia fue absorbida completamente por Sui pulsante, se encontró dentro de una visión. En él, estaba sentada en un alto acantilado con vistas a un lago. Debajo de ella se extendía un valle brumoso, silencioso bajo la luz de la luna. El valle era un lugar animado con frondosos bosques en su orilla. Podía ver una hoguera bajo sus aleros y estaba segura de que sus amigos la estaban esperando. En la orilla opuesta había un pequeño pueblo, cuyas diminutas luces proyectaban largas sombras. En el centro del lago se encontraba una isla, alta, estrecha y montañosa, que se extendía hacia las nubes como para agarrar la luna plateada. De su apogeo surgió una melodía familiar. Lindy se encontró de pie, mirando el valle, llena de ganas de moverse. Forja del destino. Capítulo 149, Tercer Reino 2. Suavemente, suavemente, sin el más mínimo sonido, Lindy salió del acantilado y voló. El viento nocturno hizo que su vestido y su cabello suelto revolotearan mientras se elevaba sobre el lago brumoso hacia la bienvenida de la cima. Era el lugar al que ella pertenecía. Ella lo sabía. Si bien podía calentarse junto al fuego por un tiempo, esconderse en la oscuridad o elevarse en el cielo, ninguno de esos era su lugar. Ninguno de ellos era su hogar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tuvo un hogar? Cerró los ojos y se dejó llevar por el viento, mientras la suave música de la cima la invadía. Había una razón por la que había conservado la flauta de su madre, la había sujetado con tanta fuerza y la había protegido incluso cuando no tenía nada más, cuando el hambre que le rascaba el vientre la había hecho desear empeñarla para una comida sencilla. La música era el hogar, la seguridad, el amor, todas las cosas que había renunciado por esa miserable libertad de doble filo. Fue la piedra angular de sus mejores recuerdos. Sin embargo, a pesar de todo ese apego, ella no había podido permitírselo. No en la ciudad donde el sonido de una flauta atraería a los carroñeros de la calle. No en la montaña, donde necesitaba luchar tan desesperadamente para conseguir fuerza que consumía todo lo demás. Sintió que los brazos se cerraban a su alrededor mientras descendía por la ladera de la montaña, cálidos y fríos a la vez. Se inclinó hacia el abrazo y abrió los ojos. Mamá la miró con cariño, acariciándole el cabello con un toque relajante, como lo había hecho hacía mucho, mucho tiempo. Lindy sonrió y se separaron, aunque ella todavía sostenía la mano de la mujer mayor. Unas escamas cálidas y suaves acariciaban su otra mano, y miró hacia abajo para ver a Zen y Yi a su lado, el hermano pequeño que había criado de un huevo. Ella le dio unas palmaditas en la cabeza y él dejó escapar un silbido complacido. Y en un rincón de su visión estaba una muchacha pálida, a la vez cercana y distante, observándola con anhelo. La montaña se extendía sobre nuestras cabezas y la melodía que descendía desde la cima era algo bienvenido. Lo que le esperaba en la cima estaba más allá de la miserable libertad, más allá del poder, más allá de la compañía fugaz. Ella se aferraba firmemente a sus amigos, pero al final, esos vínculos cambiaron. Mientras ponía un pie delante del otro, ascendiendo la cima con solo 3 a su lado, Lindy llegó a comprender lo que realmente deseaba. Hogar. Un lugar que era suyo y gente para habitarlo. Familia.
Sus ataduras estaban deshilachadas. La madre parpadeó ante sus ojos, sus rasgos cambiaron a uno helado e imperioso y luego a uno de cálidos ojos plateados. Ella no se atrevió a invitar más cerca a la niña que estaba detrás de ella, temerosa de lo que eso pudiera significar. Solo Sengi se mantuvo sólida y totalmente real a su lado. Se aferró a sus amigos y les dio regalos libremente, desesperada por convencerlos de su valor, pero también los mantuvo a distancia. Ella no compartía secretos de sí misma, excepto en los aspectos más pequeños. ¿Volverían a hablar cuando terminara el año o el siguiente? ¿Cuando el deber y las responsabilidades los separaron a todos? ¿Podría abrazarlos? ¿Atarlos o conservarlos? Miró a su derecha y vio el rostro de Sekin mirando hacia atrás. No, eso no estaba bien. Las cosas cambiaron y eso estuvo bien. Algún día tendría un hogar, un lugar al que regresar cuando terminara la aventura, un lugar para las personas que se quedarían con ella siempre, y un lugar que amigos lejanos podrían venir a visitar para darle nuevas historias para convertirlas en canciones. Lindy sonrió cuando llegó a la cima donde 8 doncellas bailaban, cantaban y jugaban, alejadas del mundo de abajo. Miró a Sengi y a los fantasmas a su lado. Un día tendría una familia muy animada. Ella solo tenía que construirlo. Lindy se despertó sintiéndose renovada. El recuerdo de su trance revolucionario ya se estaba desvaneciendo cuando regresó al mundo mortal despierto. Se sintió ligera mientras estaba de pie y se miró a sí misma con un leve desconcierto. Ella no había cambiado, pero como solo había logrado abrirse paso en espíritu, eso tenía sentido. Aún así, cuando se miró en el espejo de la pared más alejada, sintió que su expresión era un poco más segura. Cuando la luz golpeó justo en el punto justo, hubo un ligero brillo plateado en el aire a su alrededor y el viento pareció llevar una melodía tenue más allá de lo que se podía escuchar. Habían pasado casi 3 días desde que entró en meditación. Tendría que darse prisa para evitar llegar tarde a su reunión con Sekin. Una parte de ella estaba avergonzada ante la idea de volver a encontrarse con el espíritu de la nieve, pero no podía decir por qué. Haciendo una pausa solo para abrazar a Sengi y asegurarse de que había estado comiendo bien, recogió a su hermano pequeño y salió, saltando montaña arriba con una nueva ligereza en sus pasos. Ella revoloteaba de rama en rama y de acantilado en acantilado. La luz plateada brillaba a su paso, aunque descubrió que podía suprimir ese efecto con esfuerzo. Pronto llegó a la piscina donde esperaba Sekin. El espíritu no había cambiado desde la última vez que Lindy la vio y saludó su llegada con un curioso gallo en la cabeza. Sekin seguía siendo un nexo inescrutable de poder invernal para sus sentidos, pero ahora había algo más, una presión que no había notado antes, que la rodeaba y la envolvía. No logró tocarla, presionándola a lo largo de una mano de su cuerpo, pero no más cerca. «Veo que has crecido», dijo Sekin mientras la estudiaba. «Amabut. Espero que podamos reanudar nuestras lecciones», dijo Lindy cortésmente, deteniéndose a unos pasos del espíritu y ofreciendo una reverencia. Ella ignoró la presión por ahora, atribuyéndola a la extraña sensación que tuvo desde que despertó. «Los he extrañado». Ahora era más fácil decir este tipo de cosas. Todavía no estaba segura de que quería del espíritu de hielo, pero sabía que disfrutaba de la compañía del ser inhumano, y eso era suficiente. Al igual que yo, Sekin estuvo de acuerdo después de un momento. «Espero ver qué canciones compones». «Yo también», respondió alegremente Lindy. Ella ya había comenzado a considerar cómo podría organizar las cosas para tener tiempo para ellas. ¿Puedo preguntar qué motivó su invitación? Parecía un buen momento para ello. El espíritu le ofreció una manga vacía. «Si quisieras». Lindy consideró entonces dar un paso adelante. Confiaba en que la mujer de nieve cumpliría su palabra y, además, confiaba en que el espíritu la sostenía sin mala voluntad. Tomó el brazo del espíritu, temblando un poco ante los cristales de escarcha que se formaron en su vestido mientras enganchaba su brazo con el de Sekin. Fue como agarrar una bolsa llena de aire frío. Lindy no tuvo tiempo de considerar eso mientras el mundo se difuminaba a su alrededor. El viento helado aullaba en sus oídos. Se aferró firmemente al brazo del espíritu mientras la sensación de ingravidez de volar la alcanzaba. Solo la expresión tranquila de Sekin le impidió alarmarse. Afortunadamente,
El vuelo fue breve y los pies de Lindy pronto entraron en contacto con tierra firme. Sacudió la cabeza, tratando de despejar la desorientación del rápido movimiento. Sekin le esperó pacientemente mientras ella contemplaba su entorno. Estaban en la cima de la montaña. Abajo, el acantilado desapareció entre las nubes. En el centro de la meseta donde se encontraba una pequeña cabaña hecha de hielo brillante. No parecía más grande que la casa que originalmente había compartido con Mason y estaba rodeada por un campo de nieve blanca pura del que crecía un solo árbol, una cosa delgada con hojas largas y anchas y pequeños frutos redondos. Le tomó un momento llegar al lugar donde los había visto antes. Le regresaron los recuerdos de arrebatarle una pequeña fruta dorada de un puesto del mercado. Los nísperos no eran muy raros, pero siempre se importaban y se secaban en Tongo. Sin embargo, estaba bastante segura de que normalmente no eran de color blanco azulado. Mientras estudiaba el árbol en el jardín de Sekin, captó un movimiento en el rabillo del ojo, una forma oscura que saltaba hacia su espalda. Ella se tensó, lista para moverse, luego suspiró en aceptación. El aterrizaje de Angie sobre su espalda le quitó el aliento de los pulmones. La niña pesaba monstruosamente a pesar de su pequeño tamaño, y Lindy se tambaleó mientras la niña se reía desde su percha. Hola, hermana mayor. El título era menos burlón que la última vez que Lindy lo escuchó de los labios del niño de hielo. No es justo que hayas estado jugando con mamá pero no conmigo. Yo también te extrañé, Angie. Lindy respondió con los dientes apretados, mirando por encima del hombro para encontrarse con los ojos de la niña. Bájate de Big Sister, ella es mía, no tuya. Lindy parpadeó sorprendido. Con una sensación de hundimiento, notó la clara sensación de vacío en su dantián y miró hacia abajo para encontrarse con los brillantes ojos verdes de Guy, que rebosaban de indignación. Oh, una tortuga. Una tortuga grande. Hermana mayor, ¿podemos montarlo por los acantilados? Tirar en trineo es divertido. Lo prometo. Angie pareció ignorar por completo las palabras de su Suanbu a favor de mirarlo con lujuria, trepando para sentarse sobre sus hombros mientras lo hacía. Solo llevaré a la hermana mayor. Guy respondió, la tortuga, generalmente de modales apacibles, sonaba inusualmente molesta. Sen permaneció en silencio, fuertemente enrollado en la parte trasera de su caparazón, pero le lanzó una mirada sucia a Angie. No parecía disfrutar del frío. Ella tampoco es tu hermana mayor, ella es mía. No, la vi primero. Angie finalmente se dignó a reconocer sus palabras, sacando la lengua hacia la tortuga. Angie, no seas grosera con nuestros invitados. Sekin, brevemente olvidada en la discusión, se afirmó con una orden firme. Baja de ahí. Lindy apenas contuvo un suspiro de alivio cuando la niña descalza saltó de sus hombros. Ella se agachó para darle una palmadita en la cabeza a Sengi. No te preocupes. Eres mi único hermano pequeño, Sengi, ella me tranquilizó. Ella solo está jugando. Le acarició la mano, parpadeando con sus grandes ojos verdes. Pero la hermana mayor, dijo enfurruñado. Angie parecía que estaba a punto de discutir, pero entre una mirada de Lindy y Sekin, se desinfló. Bebé grande, resopló en voz baja, pateando la nieve. Entremos, dijo Sekin suavemente. No servirá de nada hacer esperar a nuestros demás huéspedes. ¿Tienes otros invitados? Lindy preguntó mientras estaba de pie. Solo unos pocos amigos vinieron a tomar el té, respondió Sekin mientras los conducía a su puerta. Pensé que te gustaría unirte a nosotros. Curioso, Lindy lo siguió de cerca. La puerta de la cabaña se abrió a una oscuridad que derrotó incluso su visión, pero después de que Sekin desapareció dentro, Lindy se armó de valor y entró. Hubo un momento de desorientación como si ella se estuviera moviendo en todas direcciones a la vez, pero rápidamente se disipó. Sus ojos se abrieron cuando vio el gran comedor al que había llegado centrado alrededor de una mesa tallada en hielo azul. Espíritus insustanciales de hielo y escarcha revoloteaban entre linternas de fuego frío, y las sombras debajo de la mesa y en los rincones se arrastraban de vida. 3 figuras le llamaron la atención. En el otro extremo de la mesa estaba sentada una mujer increíblemente hermosa envuelta en un vestido azul intenso de muchas capas. Cuernos romos se ramificaban desde su frente y escamas de color azul oscuro bordeaban sus mejillas.
Ojos reptiles de color verde oscuro la observaban mientras tomaban una taza de té con un leve e informal desdén. A poca distancia más abajo se encontraba la forma carmesí encorvada de un enorme simio. Incluso sentado, se alzaba sobre ella. La taza de té en su mano parecía más bien una jarra entera. Sin embargo, los ojos estrechos que la miraban bajo su frente pesada parecían un poco más amigables que los anteriores. Tomó un momento, pero estaba bastante segura de que este espíritu había aparecido en una de las conferencias del Elders o a principios de año. Por último, Sin estaba aquí, levantándose del asiento justo enfrente de donde estaba con una sonrisa en los labios. Me alegro mucho de que hayas podido venir, Lindy. Feliz cumpleaños. Lindy parpadeó y su mente se estancó ante la declaración. No ayudó que estuviera rodeada de auras monstruosas y opresivas. Se sentía como si se estuviera congelando, ahogándose en el fondo del mar y siendo perseguida a la vez. Solo la presencia estabilizadora de Sin logró mantenerla en el buen camino. Mi cumpleaños aún no es hasta dentro de unas semanas, protestó distraídamente, sin apenas darse cuenta cuando Angie y Senji entraron detrás de ella. Organicé una invitación temprana, explicó Sin pacientemente, apareciendo de repente a su lado. La condujo a la mesa para sentarse mientras Lindy intentaba aceptar la surrealidad del momento. Solo ahora se dio cuenta de la extensión sobre la mesa, un festín de dulces y golosinas de todo tipo. No serviría celebrar las cosas tarde si estuvieras ocupado. Como si la niña debiera haber tenido la posibilidad de elegir, la mujer escamosa olfateó. Todo esto es muy tonto. Mamá, ¿puedo tener un cumpleaños también? Lindy escuchó a Angie molestar a su madre. Quizás si eres bueno. Sekin parecía curioso y desconcertado ante la idea. No sirve para castigar la dedicación, dijo el simio carmesí, con voz grave y profunda pero también claramente femenina. Supongo, dijo lánguidamente la mujer escamosa. Lindy se estremeció bajo su mirada. Sigo diciendo que no debes inflarle la cabeza con tu atención, Sin. Mira a dónde ha llevado la arrogancia a ese tonto hijo mío. ¿Se enfureció inútilmente por un ladrón al que ni siquiera pudo detectar? Sin bromeó. La boca de Lindy se secó cuando se dio cuenta de quién era la mujer escamosa, incluso cuando un cuenco humeante apareció ante ella. El suculento aroma de los fideos largos y el caldo hacía difícil prestar a las peligrosas criaturas que la rodeaban la atención que merecían. Esa es la única razón por la que estoy aquí, la mujer el dragón. Dijo altivamente. Quería ver al niño que había avergonzado tan profundamente a mi tonto hijo. No te preocupes, 15, dijo Sin, dirigiéndole una mirada divertida a la mujer. Y considera esto también como una celebración de tu primer paso hacia el tercer reino. ¿Cómo supiste que iba a abrirme paso? Preguntó Lindy. Su miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una sensación de calidez. Fue extraño celebrar los avances, pero ella lo apreció. Xiolan había celebrado con ella su entrada al segundo reino, pero esto se sintió diferente. Pregúntale a la luna cómo lo sabe todo, el simio se alegró. Niño, pasará una semana antes de que tu respuesta esté terminada. Silencio, Raki. No soy tan malo. Este no es el momento para ese tipo de explicaciones, replicó Sin. Basta decir que soy un adivino con cierta habilidad. Ahora, come. La calidez no dura mucho aquí, independientemente de mis esfuerzos. Como debe ser, dijo Sekin por encima del hombro. No entiendo mucho el propósito de esto, pero me han dicho que es lo que hacen los humanos para celebrar hitos importantes. ¿Te lo has ganado, Lindy? Sonriendo a pesar de sí misma, Lindy se atrincheró bajo los ojos de los poderosos espíritus. ¿Cuántos años habían pasado desde que alguien celebró su cumpleaños? El resto de la tarde y la noche transcurrieron en una mezcla de dulces y té. Fue extraño conversar con tantas criaturas capaces de aplastarla con solo un pensamiento. Era aún más extraño ver humanidad en ellos. Bueno, fue solo una impresión. Las conversaciones del espíritu eran impenetrables para ella, pero de alguna manera, el grupo todavía le recordaba a un círculo de esposas y madres chismosas. Como era de esperar, Sin y Sekin fueron quienes más le prestaron atención, instándola a obtener información sobre su avance y, lo que es más vergonzoso, sobre sus relaciones. Al final,
escapó de las garras de Sin saliendo a jugar con Angie y Sengi. El hada de la luna era peligrosa y Sekin parecía dejarse llevar fácilmente por su fervor. Al final resultó que Angie tenía razón. Trineo, como ella lo llamaba, era bastante divertido. Había una pendiente escarpada y helada a un lado del pico que conducía a un campo nevado, y el vientre liso de Sengi lo hacía perfecto para correr por él. Incluso le permitió a Angie viajar 1 o 2. Al parecer, los dos se habían reconciliado como lo hacen los niños mientras la interrogaban. Aún así, al final todas las cosas tuvieron que llegar a su fin. 15 se fue primero, seguido por Raiki, dejando solo a Sin y Sekin para escoltarla de regreso. Gracias, dijo Lindy cuando llegaron al borde, volviéndose hacia atrás para inclinarse ante los dos espíritus. Sengi estaba dormida en su dantián y Angie estaba de regreso en la cabaña, cansada por la obra. No fue ningún problema. Siempre quise probar algo así. Sin sonrió. ¿Ya has elaborado mi regalo? Lindy negó con la cabeza, sabiendo a qué se refería el espíritu. Todavía no. Sigue trabajando en ello. Necesitarás algo nuevo con lo que jugar cuando se te acaben los regalos de mi hermana, dijo Sin astutamente. Estaré disponible para recibir lecciones la semana que viene si así lo deseas, añadió Sekin en voz baja. Gracias de nuevo, dijo Lindy agradecido, tomando el brazo del espíritu. ¡Ah, Lindy! La voz de Sin la detuvo cuando la mujer de ojos plateados la llamó. Soy consciente de que ya habéis recibido varias ofertas de empleo, algunas de ellas bastante buenas. Considera la secta, ¿quieres? La luna sabe que a ese marido mío le vendría bien un aprendiz para evitar que se vuelva perezoso. No sabía que esa oferta era real, admitió Lindy. El anciano Jiao no parecía el tipo de anciano que quería un aprendiz. Es un poco secreto, así que no le digas a nadie que hablé de ello, respondió Sin, dando un paso adelante para mirarla a los ojos. A ustedes, los humanos, les encantan sus regulaciones. Pero hay un futuro brillante para ti aquí, y creo que la secta es el mejor camino para ti a largo plazo. Consideraré tus palabras, dijo Lindy, inclinando la cabeza en agradecimiento. La secta, a pesar de todos sus problemas, era algo en lo que ella había pensado, pero todos parecían pensar que la oferta de Kai era mejor, y ella no estaba segura de estar en desacuerdo. Eso es todo lo que pido, dijo Sin a la ligera. Buenas noches, Lindy. Contacto. Forja del destino. C150 Hielo 1. Capítulo 150 Hielo 1. Lindy suspiró mientras se agachaba a la sombra de un espectáculo en la azotea. Los gritos de alarma apenas comenzaban a surgir de las casas de aquellos a quienes había atacado. Aquí, en plena noche, ella era casi invisible, una sombra entre sombras. El favor que Fu Xiang le había pedido se hizo. Pero aunque había entrado en los 3 talleres con una facilidad casi trivial y solo el último de ellos tenía un sistema de seguridad que le ofrecía el más mínimo problema, Lindy no podía decir que se sintiera particularmente exitosa. Había seguido las instrucciones de Fu Xian de sabotear los proyectos en cuestión de una manera que implicaría a un compañero competidor artesanal. Ni siquiera era incorrecto en cierto modo. Una espada bellamente elaborada y a medio terminar, con meses de trabajo invertido en mejorar su formación, fue borrada. Algunas líneas garabateadas hicieron que el trabajo incompleto fracasara en cascada. Un potente elixir en medio de su largo periodo de colado fue envenenado, arruinando los ingredientes. El tercer objetivo era probablemente el que estaba en peor situación. A pesar de que no había tocado su proyecto, había plantado evidencia sutil, proporcionada por Fu Xiang, de su participación en la destrucción de sus obras rivales. El cepillo que había borrado la espada y el veneno restante rociado en el elixir ahora estaban firmemente plantados en cajones ocultos dentro de sus mesas de trabajo para que los investigadores del mercado los descubrieran. A ella no le gustó esto. Aunque disfrutó de la emoción y el desafío de un atraco difícil, esto fue diferente, arruinando deliberadamente las posibilidades de quienes no le habían hecho daño. Había elegido sus objetivos de entre la lista de Fu Xian, pasando por alto al corpulento amigo de Su Ling y a algunos otros de origen común en favor de aspirantes nobles. Tendrían al menos otras oportunidades, algo a lo que recurrir. O eso se dijo a sí misma. Lindy se alejó de las sombras, dejando atrás los sonidos del mercado.
Tenía una reunión con Fu Xian a la que asistir. Si alguien miraba su presencia, ella había estado en casa del niño. Cabaña, discutiendo asuntos de inteligencia por la noche. El potente amuleto anticlarividencia que colgaba de su muñeca garantizaría que la historia se mantuviera. Sin embargo, por mucho que no le guste haber hecho esto, ya estaba hecho. Ella le había pagado a Fu Xian por su ayuda en el vuelo desde San Liling. Sacudió la cabeza mientras desaparecía en la línea de árboles, formándose en sus pensamientos las notas de una composición triste y reflexiva. Ella tuvo que poner sus propios intereses y los de sus aliados y amigos primero. A la mañana siguiente se difundió la noticia del sabotaje. Lindy pasó la mayor parte del día en casa, jugando con su caja de rompecabezas dotada de luna y pensando. Trabajar en la caja de rompecabezas era un ejercicio meditativo en sí mismo, tal era su complejidad. Con docenas de partes móviles una vez que había puesto en marcha la música, podía prestar poca atención a los pensamientos que aún la preocupaban. 4 veces, llegó al final del cronómetro, y la concentración y la determinación crecieron cada vez a medida que la caja, que se expandía lentamente, volvía a su forma de cubo inicial. Sus manos se desdibujaron con la velocidad a la que movía las piezas, deslizándolas, retorciéndolas y reposicionándolas en los patrones que habían demostrado ser exitosos antes, incluso mientras sus pensamientos avanzaban rápidamente para descubrir el siguiente movimiento. Finalmente lo resolvió. Con un chasquido, la última pieza se desplegó bajo sus ojos y la melodía alcanzó su final. Lo que una vez había sido una caja de rompecabezas ahora era una fina lámina de plata maciza, lo suficientemente ancha como para cubrir la mayor parte de la mesa del comedor. Mientras observaba, símbolos y líneas nadaban por su superficie y los patrones que había estado usando para resolver el rompecabezas se reconfiguraban. Cuando finalmente se solidificó, lo que tenía ante ella era un mapa increíblemente detallado de la región alrededor de la secta. Las colinas eran baches bajo sus dedos, las montañas se elevaban abruptamente desde la superficie plateada y el color se filtraba en el mapa, tiñendo los vastos bosques de un verde esmeralda intenso. En lo profundo de esos bosques, a varios kilómetros del pueblo al pie de la montaña, cerca del borde de los límites que la secta impuso a sus discípulos, se alzaba una torre solitaria, medio derrumbada, que brillaba con una alegre luz rosa. Parecía que aún no había terminado con el regalo de Sin. A Sin parecía gustarle hacerla trabajar para obtener sus recompensas. Por ahora, simplemente tendría que guardar su nuevo mapa y recordar mirar algunos otros lugares interesantes que había visto al mirarlo. Tenía una lección con Sekin a la que asistir. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lindy. Se pararon a la entrada del pequeño barranco que albergaba la piscina negra, listos para entrar y comenzar sus lecciones, o eso había pensado ella. Quiero decir exactamente lo que dije, dijo tranquilamente el espíritu que flotaba a su lado, con su vestido negro ondeando con la brisa. Aún no te enseñaré los próximos pasos de la melodía del Valle Olvidado. ¿Por qué no?, Lindy preguntó, tratando de no sonar petulante mientras el espíritu se acercaba a ella. He revisado el comprobante de Jade. Ahora puedo entender un poco la siguiente sección. Estoy seguro de que puedo aprenderlo con tus instrucciones. Tal vez, respondió Sekin, girándose para mirarla con una brisa helada. Pero sería una comprensión carente de dominio. En tu estado incompleto, no puedes avanzarlo correctamente. Lindy se sintió frustrado. ¿Cómo es eso? Forgotten Melody no es un arte físico y he logrado abrirme paso en mi cultivo espiritual. Sekin la miró con ojos blancos y vírgenes mirando su rostro mientras lentamente se desplazaba hacia atrás para flotar sobre la piscina helada. Me han dicho que ustedes, los humanos, tratan el tercer reino como un punto de referencia importante y un rito de iniciación. ¿Nunca te han indicado por qué? Yo era mortal hace un año, así que no, respondió Lindy, suavizando su expresión. ¿Es esta otra de esas cosas que quizás todo el mundo supone que sé? Quizás, repitió Sekin. ¿Lo has sentido desde tu ascenso parcial, la sensación de incompletitud? Lindy negó con la cabeza, tratando de recordar algo que coincidiera con las palabras de Sekin. No, no lo he hecho, admitió. Solo estuve un corto tiempo antes de venir a visitarte. La nieve se arremolinaba alrededor de Sekin mientras una mano de hielo transparente se formaba a partir del vacío de su manga para cubrir su barbilla cuidadosamente.
Ya veo, entonces tal vez mi presencia lo abrumó, ella reflexionó. Me retiraré. Cuando lo haga, enfoca tú y hacia afuera, como lo haces cuando formas la niebla. Lindy no estaba segura de cuál era el problema, pero confiaría en Sekin. Movió la muñeca, retiró la flauta del rin y esperó pacientemente a que Sekin se fuera. Sorprendentemente, el espíritu no se movió ni un centímetro, pero de todos modos, Lindy sintió que algo cambiaba. El aire no se volvió más frío ni más cálido, a pesar de que la nieve ahora descendía silenciosamente del cielo. Era simplemente diferente, vacío de una manera que los picos superiores de la montaña nunca antes habían sentido. Le puso los nervios de punta. De todos modos, Sekin le estaba observando, por lo que levantó su flauta hasta los labios, no para invocar niebla sino como foco del ejercicio. Comenzó a tocar algo ligero y simple, usando la melodía para enfocar el ciclo de Sui mientras lo impulsaba a través de sus canales. Una brisa se levantó a su alrededor, haciendo ondear el dobladillo de su vestido, y débiles destellos de luz plateada volaron desde los agujeros de su flauta. Lindy se concentró hacia afuera, como lo hizo cuando intentaba sentir un i distante. Ella continuó presionando Sui, haciendo una mueca de dolor por la forma en que sentía que sus reservas se agotaban. Por un momento, sintió una extraña conciencia de su entorno, de cada copo de nieve dentro de 1 metro, de cada corriente de aire. Ella era la piedra bajo sus pies, los copos de nieve que cubrían su cabello e incluso el aire que transportaba las notas mundanas de su música. Entonces sintió una tensión, como si llevara un vestido 3 tallas más pequeño, apretándose y robándole el aliento. Se dobló y se agarró la cabeza mientras un terrible dolor de cabeza destrozaba lo poco que quedaba de su concentración. Lindy se estremeció de alivio cuando el sentimiento que había desaparecido inundó el medio ambiente. ¿Qué fue eso? Ella jadeó y el sonido de sus propios latidos resonó en sus oídos. Tu dominio incompleto, respondió Sekin, y Lindy sintió una mano helada presionando su espalda, un breve consuelo antes de que la retiraran. Los humanos deben luchar para alcanzar lo que es natural. No lo entiendo, dijo Lindy, enderezándose. Se alegró de haber dejado a Sengi en casa. A esta distancia, él no habría sentido su malestar. ¿Te imaginas que este es mi cuerpo? Sekin preguntó pacientemente, señalándose a sí misma. Ante la mirada incomprensiva de Lindy, continuó, un mortal ni siquiera vería esta forma. ¿Alguna vez viste un espíritu antes de venir aquí? Lindy había escuchado las voces en el viento y las cosas que se deslizaban en lugares oscuros, susurrando sangre derramada y vicio, pero podía decir con sinceridad que nunca lo había hecho visto. Un espíritu como mortal. ¿Dónde está entonces tu cuerpo? ¿Está en tu casa con Angie? Estás parado dentro de él, explicó Sekin, como si eso tuviera sentido. ¿Alguna vez cesaron las nieves durante tu estancia en la cima? Ella preguntó con insistencia. Aunque mi capacidad para aplicar un nivel humano de atención puede estar limitada a una sola manifestación, estoy a tu alrededor desde la cima de la montaña hasta el punto más bajo que toca la nieve. El rostro de Lindy se arrugó por la confusión. Realmente no entiendo cómo funciona eso, son todos los cultivadores del reino superior, ¿así? Sekin se disolvió en una ráfaga de copos de nieve y reapareció en el banco de piedra donde practicaban. No. Los humanos tienen innumerables caminos a su disposición. Algunos, como las bestias, se centran en sí mismos, sus dominios y sus formas físicas se convierten en un todo inviolable. Algunos recorren el camino del espíritu y abandonan la forma física casi por completo. Pero al final, la marca de un cultivo verdaderamente avanzado es un dominio absoluto del propio dominio y de los conceptos que sigue, y es el tercer reino el que permite a los humanos tocar el poder de un dominio. Sonaba como si los cultivadores y espíritus verdaderamente poderosos fueran casi un mundo en sí mismos. Lindy recordó la historia del Elder Jin sobre los grandes espíritus. Pensó en el Elder Jiao y en las sombras llenas de ojos que aparecieron con su voluntad. Tenía sentido, pero la idea la inquietó. ¿Qué tiene todo eso que ver con no aprender la melodía? Preguntó Lindy, decidido a seguir por el buen camino. Como muchas técnicas potentes, es simplemente la simplificación de un aspecto del dominio que el hombre formó para sí mismo, explicó Sekin. Si bien puedes aprenderlo tal como eres, será más potente y refinado si lo practicas junto con la formación de tu propio dominio y de un yo mayor.
Fue molesto retrasar su desarrollo, pensó Lindy, mientras se movía para sentarse en el asiento helado junto a Sekin. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Jugaremos normalmente? Sekin tarareó y se formó una sonrisa juguetona. Había pensado que podríamos comenzar algunas otras lecciones. No bastaría que un músico tuviera una sola canción en su repertorio. Lindy parpadeó sorprendido, sin creer del todo lo que se insinuaba. ¿Quieres decir? Sekin asintió serenamente. Creo que tu naturaleza es adecuada para mis propias canciones. Lindy no pudo evitar sonreír. Un arte enseñado directamente por un espíritu Xian, y que se acercaba a la cima de ese reino, era un tesoro increíble. Muchas gracias, maestro Sekin, ella inclinó la cabeza. Si había tiempo para ser formal, era ahora. Sekin inclinó la cabeza hacia un lado y su cabello ondeaba con el viento constante. Un título agradable. He pasado algún tiempo decidiendo cómo mis habilidades podrían traducirse en algo útil para ti. He creado 2 composiciones que son adecuadas. Sin embargo, tendrás que elegir uno. Aprender ambos correría el riesgo de contaminar su identidad en esta etapa temprana. La expresión de Lindy se volvió sombría a medida que se enderezaba. No estaba muy segura de lo que eso significaba, pero el tono grave de Sekin fue suficiente para que ella lo tomara en serio. ¿Tengo entonces la opción? Sí, lo haces, respondió ella. La primera es la canción de la doncella solitaria de invierno. Es una melodía que encarna la naturaleza seductora de la muerte en el frío, la calidez que, si se entrega, traerá el fin de la vida. Con él, puedes acercar a quienes te rodean y beber profundamente de su vida y para restaurarte. Lindy frunció el ceño. Ella no estaba segura de si le gustaba eso. Una parte de ella se resistía a la idea de utilizar un arte que de alguna manera encarnara la seducción. El segundo, continuó Sekin, es la serenata del alma congelada. Es una canción más primaria y directa. Es invierno en su forma más dura. Es un frío cortante y vientos abrasadores, un final despiadado que apaga todas las chispas de calor. Sin embargo, puede resultar algo más difícil de dominar para un ser humano. Lindy no tuvo que pensar mucho. Recordó su combate con la bestia espiritual de Jan Renzu, donde su arco había fallado y se había visto obligada a improvisar un ataque informe con su flauta. Ella ya tenía Forgotten Veil Melody para confundir y seducir. En este momento, ella necesitaba poder. Contacto.